Bueno, para recordarles nada más, estamos en esta serie de 3 webinars. Nuestro primer webinar fue el viernes pasado, 8 de diciembre, y donde hablamos sobre los fundamentos de la experiencia del paciente. Este es nuestro segundo webinar y el 20 vamos a tener nuestro tercer webinar. Para quienes no nos conocen todavía, nosotros somos Happy Clinic Ideas y somos un equipo multidisciplinar de innovadoras y apasionadas comprometidas por la excelencia en la práctica médica. Y siempre nos ha movido ir más allá de las soluciones convencionales y en esta ocasión, bueno, queremos fusionar justamente la innovación, la tecnología, con un enfoque que lleve el profundo entendimiento del ser humano. Y bueno, con ello queremos transformar o ser catalizadoras de la transformación de la atención médica, no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos, ¿no? Y siempre poniendo a las personas primero en cada acción que tenemos. Después, bueno, nuestros servicios están basados en la innovación del diseño. Estos son consultorías en diseño. También hacemos trabajos de mentoría o de consultoría en optimización de la gestión hospitalaria. Por supuesto, siendo la salud digital nuestro eje central de todas las acciones en este mundo tecnológico del día de hoy, en disrupción de la salud digital que tenemos entrando hoy a nuestro país fuertemente. Con esto también llevamos la experiencia del paciente trabajándola, tienen que estar unidas y por supuesto la seguridad del paciente siendo nuestro core y desde donde Happy Clinic Ideas comenzó. Nosotros nos gusta hablar de varios lemas, pero en este sentido les quiero dejar esta reflexión el día de hoy, que es: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo lo que puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Con esta reflexión los dejo y le paso el micrófono a Cintia para que nos ayude a presentar este segundo webinar. Muy buenos días, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Cintia Sarmiento, soy ingeniera industrial, especialista en sistemas de calidad y seguridad y salud digital. Pues bueno, bienvenidos a todos. Antes de iniciar este segundo webinar de la serie, quisiera comentarles para todos los que se conectan por primera vez que esta serie de webinars se realiza en una alianza estratégica con el Instituto de Experiencia del Paciente, quienes son la primera organización dedicada específicamente en este tema en España y tienen como objetivo mejorar la experiencia del paciente, generando valor a través de estrategias de salud participativa centradas en el paciente, donde puedan intervenir tanto los profesionales de la salud como los mismos pacientes. Actualmente se cuentan con sedes y algunas colaboraciones con países como Italia, Portugal, Brasil, Argentina, Salvador, México y Colombia. El día de hoy nos acompaña del instituto el doctor Carlos, que es reconocido como uno de los pioneros en impulsar este tema, es fundador y CEO del instituto. Y pues bueno, Carlos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. La presentación de la webinar el día de hoy es del doctor Carlos Huelvas, es un médico diabetólogo, máster en Big Data con visión omnicanal, cuenta con estudios en economía y finanzas de la salud. Actualmente es el director de gestión clínica e innovación de Medicino IPS en Colombia. El doctor lidera proyectos de transformación digital en el área asistencial, implementando diferentes herramientas de análisis de datos, tanto para monitorizar los resultados en salud como el desempeño administrativo. Es conferencista a nivel nacional e internacional y ha sido investigador en estudios clínicos del Centro de Investigación FUCENTRA. Es un gran gusto contar con usted, doctor. Carlos, el foro es todo suyo. Buenos días, bueno, gracias Jimena, Cintia, Carlos por la invitación.
a este webinar y pues no sé, Carlos, si comienzo con la presentación. Claro que sí. Ok, listo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Sí, un segundito. Ay, se me mueve todo el tiempo. Listo. ¿Me pueden ver mi pantalla? Claro que sí, listo. Ok, listo. Bueno, el objetivo básicamente en estos minutos es conversar muy rápidamente acerca de una experiencia que hemos tenido en nuestro centro en Medicina IPS, que fue todo el diseño de un mapa de experiencia del paciente, de personas con diabetes tipo 2 y la ruta de generación de valor centrada en el paciente. De hecho, este proyecto fue de la mano con el IEPS y con Carlos hace ya un año, unos 18 meses, año y medio más o menos aproximadamente, que empezamos a trabajar estos temas. Y básicamente en esta introducción lo que queremos decirles es que los sistemas de atención médicos son muy complejos y pueden ser un desafío para los pacientes y que deben brindar, estos centros deben brindar una atención cada vez más especializada y basada en evidencia a pacientes con diversas necesidades médicas, sociales y culturales. Y lo resalto aquí, sociales y culturales, porque quizás en los últimos años es cuando le hemos venido a dar una importancia a este tema y hoy en día es el foco grande incluso en muchos de las guías de práctica clínica. Por ejemplo, en el caso de diabetes que acaban de publicar la guía de 2024 de la Asociación Americana de Diabetes, abren un capítulo de determinantes sociales de salud que nunca antes lo había tenido. Entonces es un tema supremamente interesante y por eso lo pongo en contexto. Y este mapa del viaje del paciente es un método de investigación que promueve esa comprensión más profunda de la experiencia del paciente al navegar por el sistema de salud y además que nos proporcionen información valiosa sobre todo donde las cosas funcionan bien, los sistemas, pero también donde existen brechas en la atención y cómo el paciente percibe esas brechas, ¿sí? Entonces, de eso se trata el mapa de experiencia. Hay desafíos y consecuencias de los retos no resueltos en el sistema de salud, como para las personas, por ejemplo, la dificultad para acceder o navegar en los sistemas de atención médica, retrasos en la evaluación y el diagnóstico, el tratamiento, malos resultados clínicos, hay angustia emocional, cada vez hay una mayor carga financiera para los pacientes y el sistema de salud, se da mucho la privación de derechos y reducción de la confianza en los sistemas de atención médico y eso hoy en día lo vemos muy frecuentemente y quizás en el sistema colombiano incluso inmerso en una reforma, pues la confianza cada vez se debilita mucho más. Los sistemas de salud sobrecargados como los servicios de emergencia y servicios preventivos de atención primaria de salud subutilizados, ¿sí? Que es también otra de las cosas que uno ve en todo el sistema de salud. Y ese mapa, ¿cómo definimos ese mapa de experiencia? Es un instrumento que muestra gráficamente los pasos que sigue el usuario o el paciente al relacionarse con nuestro centro y permite identificar y plasmar cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos por las que atraviesa la emoción que le produce en cada una de esas interacciones. La emoción. El resalto en negro porque es realmente lo que se pretende es captar esas emociones. En él no solo se describen de forma racional qué hacemos nosotros para relacionarnos con el usuario, sino que consideramos cómo se relaciona el usuario con nosotros y sobre todo cómo este usuario aporta a mejorar la experiencia y a crear espacios de co-creación de las soluciones. Entonces acá lo que se pretende con esta definición de mapa es mirar todas esas emociones, cómo se relaciona el paciente con las emociones en cada una de las interacciones, pero lo más importante es cómo él se vincula en crear con nosotros las mejores soluciones desde la perspectiva del paciente y no crearlas nosotros desde el centro hacia ellos pensando en que le vamos a solucionar un problema cuando quizás para ellos no es ningún problema, ¿sí? Doctor Gualberto, nada más un favor, no se está compartiendo su pantalla todavía. No, pasó. Voy a ver. Ahora sí, ahí bien. Ahora sí. Ahora sí, pero Okay, todavía bueno. no la presentas. Ahora sí. Ok, listo. Gracias. Bueno, no voy a devolver la diapositiva, creo que quedó claro las definiciones de mapa. Voy a seguir desde acá para no retrasarnos en la presentación. Y básicamente aquí, cuando empezamos a hablar de mapas de experiencia del paciente, de PROM y PREMS, nos fuimos a
a qué hay en la literatura y en la evidencia en esta revisión. Y básicamente voy a mostrarles rápidamente acá uno de los artículos que me llamó mucho la atención del año pasado, de julio de 2022, y es acá construir esos mapas de la experiencia de los pacientes para ofrecer sistemas de atención médica centrados en ellos en colaboración con los pacientes, un llamado a la acción. Y básicamente acá lo que se hizo fue revisar qué estaba pasando en los países de ingresos bajos y medios, como en nuestro caso, México y Colombia y casi que todos los países de América Latina, ¿sí? Entonces, cuando miramos los resultados de esta revisión y sobre todo de este estudio, nos llamó la atención, por ejemplo, que ellos tomaron 68 estudios que cumplieron los criterios de inclusión de esta búsqueda, ¿sí? 39 de estos estudios, el 57% de estos estudios fueron realizados en países de ingresos medios y altos, ¿sí? Y solamente el 6% correspondieron a países de bajos ingresos, ¿sí? De medianos ingresos, perdón. Y el otro 9% correspondían a países de ingresos bajos, como nosotros, pero que eran estudios multinacionales, o sea, no fueron que fueron hechos por ese país, sino que fueron en asociación quizás con otros países de altos ingresos. La mayoría de estos estudios se centró en diabetes, mientras que otros 4 estudios se centraron en hipertensión y otro en la comorbilidad que tenían ambas patologías, diabetes y hipertensión. Los resultados de interés variaron, los más comunes fueron el control de la glicemia, de la presión arterial, de la alfabetización en salud y la adherencia al tratamiento y las complicaciones agudas. Y en conjunto los estudios implementaron 55 herramientas únicas para medir los resultados percibidos por los pacientes. Y los más comunes fueron la escala de herencia, ¿sí?, de Morisky, y el de calidad de vida. Esto es como la revisión que se ha hecho en esa brecha que hay, y ustedes logran ver que en los países como nosotros no llevamos a cabo estos estudios, ni mapas de experiencia, ni PROM ni PREMS. Entonces, estos PROM y PREMS son cada vez más utilizados por médicos y hospitales para guiar la toma de decisiones clínicas y para informar al sistema de salud el desempeño de nuestros sistemas de salud. Por ejemplo, ya hoy en día esto es obligatorio en países como Suecia, Australia, Nueva Zelanda, el incluir los PROM y los PREM en las mediciones y en el desempeño del sistema de salud nacional, ¿sí? Y esto también buscando que promover el movimiento hacia pago de salud basado en desempeño o la atención basada en valor, donde el sistema de salud y los hospitales son pagados por resultados que logran, por ejemplo, como dejar de fumar, controlar la glicemia, sobre todo ahorita se enfocan muy en los desenlaces duros, hospitalizaciones, reingresos hospitalarios, que son los que más causan costos a los sistemas de salud. Sí, sin embargo, lo que se ve es que en los países de medio y bajos ingresos hay una escasez de estos estudios, ¿sí? Y por eso se hace necesario que empecemos a trabajar en estos temas en América Latina y sobre todo en patologías crónicas, donde ya hoy en día hay mucho desarrollo en otros países y podemos adoptar rápidamente. Y básicamente, por ejemplo, aquí le traigo unos promos que se han medido hipertensión y diabetes, como control de la enfermedad, control de la presión arterial, control de la glicada, alfabetización en salud y adherencia al tratamiento, creencias sobre la medicación, adherencia a la medicación, las complicaciones crónicas como el pie de Charcot, la isquemia de los miembros inferiores, la insuficiencia cardíaca. Entonces se han medido muchos PROMs en calidad de vida, en carga del cuidado, servicios de salud, de eficacia del autocuidado, ¿sí? Entonces, ya existe en la literatura información sobre PROMs aplicados en diabetes para cada una de estas, por así decirlo, ítems que se deben evaluar en la percepción del paciente. Con base en esa revisión de la literatura y con todo lo que se ha hecho, pues trabajamos de la mano del Instituto de Experiencia del Paciente en diseñar nuestro mapa de experiencia del paciente en diabetes, en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Y ustedes acá quizás ven, es un poco pequeño en la pantalla, pero lo que tratamos acá de mostrar, lo que vamos a mostrar acá es que se hizo todo el recorrido del paciente, de emociones del paciente, desde la fase previa al diagnóstico, de la fase del diagnóstico y cómo él eso lo asocia, ¿sí?, a sus familiares, amigos, a su entorno, ¿sí? Vimos al momento del diagnóstico qué pasaba en las emociones del paciente, en el tratamiento, en el seguimiento y cómo conviven con la enfermedad. Entonces es un mapa
que nos permite ver esta curva emocional acá, donde ustedes ven en naranja, por ejemplo, que al principio, antes del diagnóstico, los pacientes sienten ansiedad y angustia, porque además de eso tienen situaciones económicas muy precarias, posiblemente además de eso les genera depresión. Luego vemos cómo cuando ya se confirma el diagnóstico, se profundiza la depresión y la angustia. Y además de eso, vemos que los pacientes en ese momento reciben una información no adecuada por parte de los profesionales de la salud, que básicamente lo condenan con el diagnóstico como si fuera un diagnóstico de muerte, hemos dicho, ¿sí? Hay poco apoyo psicológico en esta parte cuando se hace el diagnóstico. Y luego vienen quizás algunas intervenciones por parte del equipo interdisciplinario que le haga un poco más esta escala emocional y el paciente ya está tranquilo, pero también aumenta la incertidumbre de qué va a pasar hacia el futuro. Y luego hay una fase de aceptación de la enfermedad que ustedes ven acá, para nuevamente caer y fluctuar entre depresión, sobre todo ante situaciones económicas, porque son de nivel 1, son de bajos recursos, ¿sí? Y luego en la fase de convivir con la enfermedad, quizás ya por así decirlo, se suavizan un poco los trastornos de depresión, pero siguen existiendo preocupaciones económicas y en las mujeres se genera mucho, por ejemplo, la ansiedad, depresión y además de eso, problemas en las relaciones sexuales con la pareja. Entonces miren que esto es una curva emocional que nos permite identificar todo esto y además de eso, hacer intervenciones que quizás no aparecen en la guía de práctica clínica continua, normal, estandarizada, porque muchos se enfocan en el tratamiento farmacológico, pero no en abordar todas estas situaciones que terminan afectando la adherencia y el logro de resultados en salud para los pacientes. Entonces, luego de esta revisión y de este estudio cualitativo en 12 pacientes con entrevistas bien a profundidad de 1 hora, hora y media, hasta de 2 horas, escuchando un cuestionario de 25 preguntas, se sacan estos insights, por ejemplo, en contexto. Voy a nombrar solo algunos para no detenerme en cada uno de ellos. Antecedentes familiares, por ejemplo, el hecho de tener familiares y amistades cercanas que han tenido un contacto y conocimiento previo con la diabetes, acelera en la mayoría de los casos el diagnóstico y la iniciativa propia por parte del paciente. O sea, el paciente apenas tiene los síntomas, hay un familiar que conoce y se consulta rápido que seguramente tiene diabetes y eso hace que lo asista tempranamente a que le hagan diagnóstico, lo diagnostiquen tempranamente y además de eso haya iniciativa propia de ese paciente para poder seguir su tratamiento. Red de apoyo. Las redes de apoyo principales de los pacientes son sus familiares, que ayudan especialmente con los recordatorios a la adherencia del tratamiento. En la sexualidad, por ejemplo, los cambios en aspectos como la sexualidad afectan diferencialmente, ¿sí? Y sobre todo más a las mujeres. Y los pacientes remiten sentimientos de culpabilidad y miedo de separación, de divorcio, aun si su pareja no ha expuesto quejas por no mantener relaciones sexuales. Entonces vemos que esto termina afectando sobre todo a las mujeres, pero lo peor es que termina afectando a veces la adherencia a los tratamientos porque de una forma directa o de asociación lo asocian al medicamento. Entonces abandona la terapia y por eso muchos de estos pacientes no logran mejor control de su glicemia, ¿sí? Emocionan al momento del diagnóstico, bueno, se sienten devastados al momento del diagnóstico, porque a mí, porque yo, ¿sí? Son todos temas de angustia que no se abordan incluso al momento del diagnóstico. Generalmente en una consulta tradicional, pues no hay abordaje psicológico, solamente médico. En lo asistencial, los cambios en la dieta, el apoyo psicológico y nutricional, los cuidados, bueno, se generan toda una serie de preguntas, de angustias, de forma como lograr esos cambios en la vida, el estilo de vida del paciente, sobre todo por las limitaciones económicas en cuanto a la dieta, la nutrición. En el tratamiento, acceso al tratamiento, por ejemplo, ellos señalan dificultades por zonas rurales. Una gran mayoría, el 40% de esta población vivía en zona rural y no tenían para venir a hacerse los exámenes o a los controles médicos o para reclamar la medicación que se hace mes a mes. Entonces esto genera ya un tipo de angustia y de incertidumbre ante la enfermedad, los tiempos de acceso para la consulta, ¿sí? En lo social y simbólico, por ejemplo, el dinero, el no ser productivo económicamente y no poder trabajar es un factor que los lleva a la angustia y la depresión, y los más preocupados por el dinero son los hombres, por ejemplo, ¿sí? Creencias religiosas, en algunos casos las creencias religiosas han ayudado a la asimilación de la patología ante la falta de apoyo psicológico. Entonces, ante la falta de apoyo psicológico que tiene el programa, se refugian en la religión.
y quizás puede que tengan buenos resultados, a veces no, porque a veces algunas religiones no permiten, por ejemplo, el uso de ciertas tecnologías, ¿sí? Apariencia física, la pérdida de peso a causa de la enfermedad es lo que más afecta emocionalmente a los pacientes. Entonces, los pacientes cuando inician la enfermedad y si tienen el azúcar muy alta, pierden rápidamente peso y ellos se sienten afectados emocionalmente porque creen que tienen otra cosa, ¿sí? Otra enfermedad. Luego ya, con todos esos insights, ¿sí? Vamos a una fase donde están las acciones de los pacientes, las emociones, por ejemplo, aquí hay bienestar subjetivo, ansiedad, angustia por situación económica y posiblemente depresión. La necesidad de los pacientes y es información. Cómo poder llevar mejor información, tanto de los profesionales de la salud, pero una información incluso más cercana a ellos, una información comunitaria, cómo poder establecer programas de alfabetización en salud alrededor de la patología en la comunidad, que ellos tengan referentes en la comunidad con quien puedan conversar estos temas, ¿sí? En inicio de los síntomas y circuito hospitalario, de todos estos insights, por ejemplo, surgen oportunidades como la formación a facultativos, a médicos y todos los profesionales de la salud del equipo interdisciplinario sobre comunicación con el paciente, ¿sí? Entonces, nos surge una necesidad, capacitar en comunicación empática, por ejemplo, ¿sí? Y compasiva de los profesionales de la salud con los pacientes al momento de transmitir el diagnóstico. Acuerdo con organizaciones locales para redes de apoyo y soporte psicológico. Surge también esta oportunidad. Entonces, mire que de cada insight, esto nos va diciendo también qué oportunidades de mejora hay que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en el tratamiento y seguimiento dice oportunidades de trabajo de las organizaciones de pacientes y sociales en los cambios de estilo de vida y motivación al ejercicio. Entonces, crear todo un programa de salud en la comunidad, en los barrios cercanos a ellos, pero que sea muy aterrizado a las necesidades y a los recursos que ellos tienen, ¿sí? Para que esto sea realmente, tenga algún impacto, ¿sí? Actores sociales, por ejemplo, familia, amistades, vecinos. Entonces, aquí miren que en el mapa de experiencia, con cada insight, se generan acciones de los pacientes, necesidades de los pacientes y unas oportunidades de mejora que son en las que nos debemos enfocar para poder mejorar el modelo de atención y los resultados en salud. Acá hay necesidades económicas, por ejemplo, orientación económica, información sobre recursos sociales. Nos dimos cuenta que muchos de estos pacientes desconocen, por ejemplo, todos los auxilios que tiene el Estado para ayudarlos, subsidios de transporte para ir a la consulta. Bueno, hay una serie de ayudas sociales que muchos desconocen y no acceden a ellos, ¿sí? Y también específicos para empoderamiento de mujeres y educación a sus parejas. Esto suena raro, pero es la oportunidad, es la necesidad del paciente y hay oportunidades para poder trabajar ese tema de empoderamiento de mujeres y educación a sus parejas. Y eso generalmente no lo abordamos en un centro, en una consulta normal, ¿no? O sea, porque no lo sabemos, la necesidad del paciente. Cuando lo sabemos, entonces decimos, ok, hay que empezar a implementar y a trabajar todos estos temas y abordarlos en la consulta. Conclusión, en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2 es especialmente duro para los pacientes en el momento del diagnóstico, por eso es fundamental el apoyo psicológico al momento del diagnóstico, ¿sí? Incluso mucho más que la intervención farmacológica. En muchas ocasiones la información por parte de los médicos es incompleta, así como la forma de comunicar el diagnóstico genera una fuerte angustia y puede conducir a la depresión por la asociación que parece existir entre los pacientes de la población de nivel socioeconómico 1 entre diabetes y sentencia de muerte. Entonces es importante mejorar esa comunicación para que el paciente afronte de una mejor manera la enfermedad y su proceso de salud que lo va a acompañar toda la vida, ¿sí? Entonces, miren que empezamos a sacar conclusiones, supone un cambio importante en la vida de los pacientes porque tienen que tener cambios nutricionales, exigen fuerte impacto en la vida sexual, relación de pareja, en salud mental, así como en la autoimagen de la persona. La salud mental es más importante de lo que parece, puesto que condiciona fuertemente la disposición a hacer ejercicio, entonces, y factores motivacionales. Entonces, trabajar salud mental, un componente que debe agregarse a diabetes, y casi nunca tenemos una atención psicológica fuerte, menos de psiquiatría en los programas de diabetes. Eso casi que es como marginal en los modelos de atención. Y el nivel socioeconómico tiene una relación directa con el acceso a la medicación. Estos pacientes que viven en zonas rurales no tienen para venir a reclamar medicamentos y eso afecta a la herencia. Y sobre todo, ausencia de redes comunitarias de apoyo y organizaciones de pacientes. Entonces hay que trabajar en formar asociaciones de pacientes, organizaciones comunitarias, apoyarse con ONGs para que
se mejore el proceso de información, ¿sí? Y se mejoren también todos los temas de acceso para el manejo de la patología. Es posible mejorar la situación con formación en comunicación a facultativo, amortiguación de shock diagnóstico, destierro de mitos, anticipación, trabajo con asociaciones de pacientes y involucración de organizaciones locales, por ejemplo, ¿en qué? Empoderamiento de mujeres y acompañamiento a parejas. Esto nos llevó a unos próximos pasos que hoy en día estamos trabajando de la mano con Carlos y el Instituto de Experiencia del Paciente, y empezar a hacer estudios cuantitativos a escala nacional, validar unas escalas de PROM y PREM, porque ustedes ven que la mayoría, lo que nos decía el artículo, son hechos para países de altos ingresos, pero para países de mediano y bajos ingresos como nosotros no tenemos escalas validadas y la mayoría están en inglés. Entonces, obviamente tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que hayamos en nuestro mapa de experiencia del paciente, pues utilizar algunas que ya están y si se asemejan a lo que nosotros tenemos, o si no hay que modificarlas o crear unas propias. Estudio de sanidad basada en valor a partir de los datos del estudio cualitativo y taller de estrategia de acceso y estrategias para mejorar el acceso a todos los pacientes. Esto nos permite dar también unos próximos pasos en PROM y PREM para realizar estudios de vida real, real world evidence, y es escuchar, capturar esa experiencia del paciente a través de qué? De cuestionarios digitales. Hoy en día el WhatsApp es un medio para nosotros muy fácil de comunicación, análisis de toda la salud basada en valor, esa oportunidad de mejora, tener toda esa información que recogemos y transformarla y crear y co-crear soluciones con los pacientes, con los profesionales de la salud, con la industria, con el gobierno, validar esas co-creaciones, ¿sí? Hacerle un assessment tecnológico, una validación también tecnológica, hacer pilotos y luego nuevamente hacerle todo el rollout de esos co-creaciones para poder escalarla y que además de eso que el paciente las utilice, ¿sí? Que tenga una apropiación de las herramientas para que podamos tener masificación de todas estas herramientas tecnológicas de estos cuestionarios. Medir esos prompts y prems y medir cómo se asocian a impactos clínicos y sociales, un retorno de inversión social, por ejemplo, indicadores clínicos, medición de cambios de hábitos, bueno, todo se basa en esa orden lógica de recoger los datos, transformarlos, co-crear con los pacientes soluciones y luego hacer mediciones para ver el impacto. Obviamente que esto deriva, por ejemplo, ya en un modelo de atención mucho más maduro donde podemos tener asistente de voz, por ejemplo, hoy en día tenemos Salud en tus manos, una aplicación que estamos desplegando en este momento en la institución, donde pues ya la idea es poder alojar los PRON y los PRON en diabetes, detectar síntomas de descompensación temprana, adherencia, síntomas psicológicos, derivar a través de toda esta información tempranamente a interconsultas online de soporte, de acompañamiento al paciente, recomendaciones, por ejemplo, coaching, recomendaciones en adherencia, institución de medicamentos, ¿sí? Que permitan hacer individual, pero también hacer trabajo, por ejemplo, con escuelas de pacientes, en grupales, educación terapéutica, generación de capacidad de autocuidado, derivación temprana a ciertos especialistas. Y en la comunidad, por así decirlo, es empezar a tener coaching comunitarios, que le ayuden a mejorar ese estado de ánimo de los pacientes, que le permitan regresar a la normalidad, mejorar la adherencia y mejorar sobre todo la capacidad de cuidado también de esos pacientes. Y ven que hoy en día nuestra institución ya tiene una aplicación, se llama Salud en tus manos, y aquí hay alojado rutas y algoritmos para manejo del tratamiento, donde le aparece al paciente todas las citas que tiene durante el año, de acuerdo a su estadio renal, le aparece si vino o no vino a consulta, si cumplió o no la cita, si se hizo o no los laboratorios. Realmente le permite seguir toda su ruta de atención y saber si está cumpliendo o no en todo, por lo menos lo que son consultas. Hay indicadores para los pacientes, metas que se concentran con ellos, lo van a poder ver en la aplicación, si están en metas de movilidad glicada, si están logrando reducción de peso, si están logrando reducción de colesterol LDL, bueno, metas que se concerten con ellos para la mejor resultado en salud. Ahí esa tecnología permite esa generación de alertas tempranas, que la enfermera reciba alertas, por ejemplo, de una hipoglicemia y puede intervenirla en la casa del paciente. Educación, empoderamiento, sobre todo porque se caracteriza a la población por riesgos.
Entonces, es una educación y una alfabetización más personalizada hacia lo que tiene el paciente, no de forma general, sino que con los datos se puede mandar mensajes. Por ejemplo, si el paciente es diabético, hipertenso y falla cardíaca, pues se le manda información de esas 3 patologías y cómo poder abordarlas. Y gestión de intervención, con análisis de indicadores, priorización de acciones a intervenir y estrategias de comunicación mucho más efectivas. Y también queremos avanzar con Carlos y el instituto, por ejemplo, hacer investigación-acción participativa para trabajar con la comunidad que le permita a los pacientes incorporarse como sujetos y agentes de investigación, innovación y cambio. Y este proceso sucede a través de varios ciclos de iteraciones con los demás agentes del proyecto y es una forma ideal de generar un seguimiento con aprendizaje para la comunidad. Entonces, es uno de los componentes que queremos hacia 2024 empezar también a introducir en todos estos mapas de experiencia y llevar a un ciclo de mejora continua en 3 fases que a la larga pues nos permita acceder, por ejemplo, acreditar la experiencia del paciente con la acreditación Patient First, que pues también la maneja el Instituto de Experiencia del Paciente con la Sociedad Española de Calidad, que Carlos seguramente ya la habrá comentado o se los va a comentar. Pues si estamos en todo el proceso, hemos hecho, de despliegue para poder cumplir con todos los estándares que tiene la certificación y poder, como medicina, certificarse. Es como en sí toda la charla que quería presentarles y pues quedo atento de las preguntas que ustedes tengan y las inquietudes. Muchísimas gracias, doctor. Ahora el tiempo de preguntas y respuestas lo queremos dejar al final para que puedan ir anotándolas, puedan ir pensándolas. Y nos gustaría que ahora en lo que Carlos va presentando o va preparando su presentación, nos gustaría que nos ayudaran a participar en esta breve actividad, que nos ayuden a responder esta breve encuesta, por favor. Si nos apoyan respondiendo a estas pequeñas preguntas y le damos paso a nuestro segundo ponente, que es Carlos Besos del Instituto de Experiencia del Paciente. Decía que no sé si empezar ya o me espero a que terminen de responderlos. Si quieres, dale unos minutitos en lo que van avanzando y ya comienzas. Yo si quieres ahorita te aviso. Ahí vamos. Vamos en el 41. Casi están avanzando en las respuestas. Si quieres ir poniendo tu presentación, Carlos, y vamos dando comienzo, ya están a punto de terminar de contestarla todas las personas, pero mientras la voy a dejar ahí para ver si el resto están atentos y la pueden responder. Adelante, Carlos. Muy bien, pues muy buenas tardes. A ver, que tengo el chat de la reunión. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Happy Clinic por invitarnos. También gracias por la excelente charla del doctor Vuelvas, que yo creo que tiene el valor
no solo de destacar su trabajo altísimamente profesional y además no como un proveedor de experiencia de paciente, sino como un usuario de experiencia de paciente. Él es médico y es director o gerente de medicina y de Funcentra, es decir, que él, entiende el valor que le aporta a la gestión clínica y también a la investigación, como han podido ver, ¿no? Entonces, la charla mía de hoy se va a centrar también en casos de valor aplicados. ¿Se acuerdan que la semana pasada pues, vimos clínicas más pequeñitas, cómo podían, por ejemplo, mejorar toda la parte de SEO, cómo podían mejorar la parte desde la experiencia de paciente del uso de la web, etcétera, etcétera? Y hoy vamos a centrarnos en organizaciones que no por ser más grandes quita menos valor y no pueden inspirar a las pequeñas, pero para que se vea bien claro el valor que se puede obtener. Y es verdad que no es lo mismo una pequeña clínica dental que un gran hospital, pero sí hay varios paralelismos porque el valor que se obtiene es, no en números, pero sí en ítems es el mismo, ¿no? En resultados. A ver, que ahora no consigo movilizar. Vamos a ver dos casos. Uno es lo que se llama un proyecto de valor. ¿Qué quiere decir eso? Mejorar nuestra calidad asistencial, pero también nuestros ratios económicos y con ayuda de los pacientes y los profesionales de la salud. Cuando digo así no quiere decir que los explotemos y saquemos la información y a ellos no les vuelva nada. Lógicamente, todo esto mejora su experiencia como pacientes y mejora sus resultados en salud, que al final es por lo que hacemos todo, ¿no? Y el segundo caso es bastante interesante porque lo que vamos a ver es cómo se implanta un proceso de experiencia de paciente en la práctica, en real, en una organización, en este caso de terapias respiratorias, qué resultados les está dando y por qué merece la pena certificarse como colofón a todo este trabajo, ¿no? Entonces, habrá muchas diapositivas que pasaré rápido, sencillamente las he puesto para que vean que es que detrás hay resultados y datos. No voy a entrar en todos ellos en detalle. El primero es un proceso que, discúlpenme, que se llama Expaderm, que se ha hecho en 14 hospitales de toda España. Vamos a coger los casos de la Comunidad de Madrid, que es donde están más avanzados, y que está patrocinado por Leo Pharma, que esta es una fórmula en Europa que funciona bien, que es una alianza entre la industria y la sanidad, tanto pública como privada, para mejorar desde la experiencia de paciente. Entonces, la pregunta, me vienen aquí otra vez. No sé si se ve la encuesta en mi pantalla o se ve la presentación, porque a mí me está saliendo la encuesta. No, nosotros estamos viendo la presentación. Vale, pues es que me sale la encuesta y no la puedo cerrar. Voy a dejar de compartir un segundo, que es que no la puedo cerrar y no veo mi presentación. Ya. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Vale. Bueno, estos son los hospitales de Madrid que lo están haciendo. Como ven, son los grandes del todo. La Paz, el Infanta Leonor, el Ramón y Cajal. No sé si en México son conceptos o no, pero en cualquier caso son como los grandes hospitales, ¿no? Y la metodología de trabajo, ¿qué fue? Recuerdan que la semana pasada, en la parte como más teórica de experiencia de paciente, dijimos que aportaba impacto clínico, mejora en bienestar y calidad e impacto en costes. Bueno, aquí vamos a ver que esto es así y que lo que necesitamos es contar con la experiencia de paciente para generar este valor y que la experiencia de paciente también es un conocimiento que podemos trabajar. ¿Y cómo ponemos en acción este conocimiento? El doctor Vuelvas también algo les ha señalado cuando hemos hecho estos estudios, con luego las consecuencias de los mismos para la mejora de la calidad de vida, la salud, etcétera, con una metodología que se llama investigación-acción participativa, que en Latinoamérica creo que no hay que explicar mucho, es muy conocida, pero en cualquier caso son iteraciones de conocimiento, acciones y de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, la investigación y acción participativa, bueno, más que metodología es una estrategia, ¿no? Entonces, ahí nos dividimos en el proyecto Expaderm entre aplicar esta parte participativa en un taller que es metodología nuestra, que se llama Taller de Sanidad Participativa, y luego uno de Design Thinking, que es una metodología más conocida, ¿no? Entonces,
Aquí hemos hablado de estar trabajando con 150 pacientes porque son 15 hospitales, pero en realidad con una muestra de 14 tenemos muchísimos resultados y lo que nos ha hecho trabajar con tantos hospitales es ver que eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, tenemos una primera fase en la que trabajan por separado los pacientes y los profesionales. ¿Y por qué trabajan por separado? Porque cada uno tiene vivencias distintas. Y además hay un tema de una desigualdad grande, tanto en conocimiento como social. Entonces, puede pasar que los profesionales de la salud apabullen a los pacientes, no les dejen hablar, como al revés, cuando los pacientes vienen de asociaciones, son muy empoderados, tienen reivindicaciones, pues también intentan imponer lo suyo. Entonces, es muy importante que cada uno cuente la narrativa según la vive y luego la ponemos en común. A partir de ponerla en común, ¿qué ha pasado? Cada parte se ha vaciado emocionalmente, ¿no?, de lo que quiere contar, y B, han escuchado al otro, muy importante. Y entonces, a partir de ahí pueden empezar a trabajar y pueden empezar a trabajar sobre las barreras, problemas que causa este proceso asistencial, que ahora lo veremos en práctica, pero también sobre temas específicos como mejorar la adherencia, mejorar las derivaciones, etcétera. Y aquí, en nuestra metodología, ya no hacemos algo diagnóstico, sino trabajamos con una óptica que se llama sistémica, que es cambiar el tipo de pregunta. La pregunta sería: ¿qué hay que hacer para? ¿Cómo debemos mejorar? ¿Qué se puede evitar? Etcétera. Entonces ya la gente deja de hurgar en el pasado, que es importante en la primera fase, y empieza a proyectarse en el futuro. Y aparte de ahí nos salen oportunidades, y estas oportunidades las podemos transformar con el design thinking. Aquí tienen fotos reales, ¿no?, que son maquetas, pero ya hemos hecho la fase de empatizar porque hemos trabajado conjuntamente, y en el segundo taller es muy de creatividad. Aquí se produce un fenómeno que desde el punto de vista de la psicología se llama neotenia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entramos en un modo juego. Juego como cuando somos niños, que no pensamos en que dentro de una hora nuestra madre nos va a llamar a casa o que hay que cenar, sino que realmente el juego nos llena en todo, ¿no? Entonces, esto abre la creatividad, pero ven ustedes que aquí hay personas con bata blanca y personas sin bata blanca. Reduce todas las barreras sociales, hace que por la hora que están trabajando juntos, aunque cada uno aporta desde su experiencia, no puedes evitar que, obviamente, pues yo que sé, el farmacólogo hable de medicamentos, pero no lo va a imponer. También desaparece el modo negociación, que esto es muy interesante, ¿no? Y al final salen temas muy creativos, y de los temas creativos, aquí tienen un ejemplo a la izquierda, que son prototipos, ya pasamos a planes de implantación prácticos. Es decir, aquí se trata de hacer mejoras, o sea, la parte de juego está muy bien, pero es para disparar la creatividad, pero luego, decía Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Entonces ya hemos generado inspiración y ahora hay que generar ese trabajo que es muy pesado de project management y de obtener unos objetivos y seguir el plan, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este proceso, en estos talleres de sanidad participativa, se identificaron muchísimas barreras, desde temas como desinformación, los brotes entre citas, que son muy importantes porque nadie te atiende entre cita y cita y tú tienes una dermatitis atópica que no te deja vivir, ni dormir, ni nada. Han salido temas de coste de los medicamentos. Salió un tema muy interesante porque los profesionales de la salud conocían un dato, que es que el 40% de los pacientes de dermatitis tiene ideación suicida. Pero eso es un dato. Y siempre que lo hemos visto en trabajos, tanto con laboratorios, hospitales, clínicas, todo lo que son datos no nos toca emocionalmente para nada. Es uno, y entonces te puedes decir: oh, ha subido 1 grado la temperatura de la Tierra. Bueno, pues eso te deja bastante frío. Pero si ves, como me contaba Jimena, ¿no?, que está haciendo invierno en México, o que aquí estoy en Alemania está haciendo 10 grados, pues entonces ya tienes una vivencia, ¿no? Entonces, cuando estás escuchando ahí cómo la gente ha tenido ideas suicidas de verdad y te dicen cómo han intentado quitarse la vida, de repente no se banaliza ese tema. Y dicen: pues sí, es verdad que vamos a necesitar apoyo emocional. Bueno, aquí les pongo, no me voy a entretener, como les decía, pero ven que salen muchísimos, ven la cantidad de insights que salen para hospital, son muchísimos, ¿no? Aquí hemos hecho una tabla tratando de categorizarlos. Esta tabla sí no dice nada, pero puesto en estadística sí nos dice, ¿no? Y nos dice que se encontraban barreras no solo por parte de los pacientes, sino pacientes y profesionales, y ahora explico por qué esto es importante, en diagnóstico y evaluación, en acceso,
sobre todo atención primaria, coordinación entre primaria, los costes de los tratamientos eran un tema, que los pacientes tuvieran información y estuvieran educados, empoderados, era muy importante, y luego veremos cómo esto reduce costes, el apoyo emocional, salía una y otra vez, cómo poder autogestionar tu enfermedad, el tema que ya he mencionado de brotes entre citas y adherencia, ¿no? Y vemos que, bueno, los temas de acceso son casi y de seguimiento son los más importantes en estos hospitales de Madrid. ¿Y por qué es importante que profesionales y no lo he dicho en la metodología, y pacientes trabajen juntos? Porque si se acuerdan, en la semana pasada vimos que cuando tú preguntas directamente, como los seres humanos expresamos nuestros intereses o deseos y no nuestras necesidades. Aquí, al trabajar con narrativas, y cada uno cuenta su vivencia y cada uno propone desde su punto de vista ideas, pues estamos hablando ya de necesidades reales, ¿no? Y se pueden matizar, porque los pacientes tenderían a hacer la lista de los Reyes Magos y los profesionales de la salud tenderían otra vez, como dijo el doctor Vuelvas, a dar soluciones desde nuestro mejor conocimiento, que es muy bueno, pero al que le falta una pata, que es cómo se vive una patología o cómo se vive una asistencia. Y aquí lo que tenemos es este conocimiento compartido y una inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, a partir de aquí se desarrollaron muchísimas soluciones que, de nuevo, voy a pasar rápido por ellas porque cada hospital eran diferentes, pues hacer escuelas de atopia, modificar los roles de enfermería, perdón, muchísima formación, etcétera. Aquí de nuevo las hemos categorizado y lo que nos sale es que, bueno, muchísimas soluciones para salud mental y para formación y autogestión. También se empezaron a rediseñar mucho los protocolos y los procesos tanto de dermatitis, psoriasis, como la relación con primaria y acciones específicas de primaria también había. De todas estas soluciones, que aquí están más en detalle, pero bueno, se están implantando ya. El 20% de ellas son de naturaleza digital, es decir, se ha generado innovación disruptiva. ¿Y qué resultados se están teniendo de estos? Bueno, todo esto se produjo entre el año 22 y 23 y lo que nos han reportado los gerentes de los hospitales, y no solo a nosotros, lo han dicho en el Congreso de SEDISA, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, es que, bueno, produce menos hiperfrecuentación, menos visitas a urgencias, más adherencia, han identificado actuaciones que no aportan valor, se ha incrementado la seguridad de pacientes, sobre todo con la medicación. Esto les ha producido pues, más eficiencia, yo no diría de coste en términos de dinero, pero sí claramente de asignación de tiempos y una eficiencia en el gasto, y ha producido esta innovación digital que les he dicho, ¿no? ¿En dónde estamos ahora? En que todo esto hay que evaluarlo, y hay que evaluar esto, cómo se relaciona con los resultados en salud y cómo se relaciona con las variables económicas. Para eso, ¿qué vamos a hacer? El tema que ha mencionado el doctor Vuelvas, usar PROM y PREM y dato clínico, y bueno, ya la inteligencia artificial antes era un misterio y hoy tiene unos costes realmente muy asequibles, y hay muchísimas soluciones y proveedores que nos van a ayudar a cruzar estos datos, ¿no? Les decía que, bueno, esto es interesante hacerlo en partenariado con laboratorios. Sí, lógicamente tiene que ver con la capacidad de compra, pero esto a los laboratorios, lo digo como argumento, lo que nos reportan, y no solo Leofarma, sino los demás con los que estamos trabajando, nos reportan que esto les ayuda a posicionarse, les ayuda a tener una mejor capacidad de negociación, y sobre todo lo que les produce es salir del modelo de visita médica, de yo te cuento un producto, ¿no? Entonces, esto está bien, no se deja de hacer, pero lo que genera son relaciones de alto nivel con los jefes de servicio, con los gerentes de hospital, y en Madrid seguramente con la Consejería de Sanidad, ¿no? Y en ocasiones ha producido venta directa, que no es lo principal, pero también ha tenido este resultado, ¿no? ¿Qué se llevan los pacientes? Que aquí no lo he puesto en diapositiva y les decía, puede parecer que los estamos explotando. No, los pacientes se llevan que en cuanto se estén implantando todas estas cosas, van a tener, y ya las están teniendo, una mejor diagnóstico desde primaria, una mejor derivación, van a ahorrarse tener que esperar a la siguiente consulta, igual en 3 meses, para atenderles un brote, y van a tener un personal de enfermería muy cualificado
para ellos, ¿no? O sea, eso para empezar, más reducir la carga de salud mental, que es muy, muy importante. Como les decía, 40% de ideación suicida no es banal, ¿no? Este es el primer caso que les quería contar, y el segundo tiene que ver con, bueno, se puede hacer la experiencia de paciente como lo acaban de ver. Voy a hacer un proyecto de valor y desde ahí a desarrollar la experiencia de paciente, o al revés, voy a desarrollar la experiencia de paciente que me va a ayudar a crear proyectos de valor. Este es el caso que vamos a ver en Vitaleer. Esta presentación es de Vitaleer y la comparto con permiso de Vitaleer España y por cortesía de ellos. Es un proceso en el que nosotros estuvimos en una parte, pero en la parte inicial, y van a ver que es todo lo que han hecho después, que es brutal, ¿no? Y tan bueno ha sido que el ejemplo donde se empezó esto, que es en España, ahora ha escalado, y ayer tuvimos un workshop con, lo diré, 8 o 9 países europeos y 4 vicepresidentes estaban ahí, ¿no? Es decir, que lo que ha hecho España a raíz de esto ha sido tan potente que la organización central francesa lo ha escalado al resto de Europa, ¿no? Bueno, decirles Vitaleer, no por hacerles publicidad, pero que quienes son, es un proveedor de terapias respiratorias domiciliarias. Es decir, es un actor que no es un hospital y que, según sea la naturaleza del país, se financia de una manera o de otra. En los países que tienen un sistema público se financia por concursos, entonces ahí verán la lógica de hacer esto. Eso quiere decir que el Estado o las regiones lo que tienden es a apretar las condiciones todo lo que puedan, toda vez que, además de otros competidores de esta firma, como pueden ser Oximesa o Linde, aparecen otros nuevos, que pueden ser empresas de construcción que trabajan en hospitales, empresas de software, en fin, hay un montón de gente que está entrando y ellos necesitan demostrar valor, para que no entren en la dinámica de que les estén apretando y apretando y apretando, y que puedan decir, oye, te estoy ahorrando tanto dinero en neumología, ¿no? Y ahora veremos el caso. Bueno, un poquito el volumen, trabajan con 450.000 pacientes en España, casi todo es oxigenoterapia, que es, bueno, pues sobre todo de apnea del sueño, que tienes una máquina para tener oxígeno por la noche, ¿no? Entonces ellos decidieron ir desde la satisfacción a la experiencia de paciente dentro de un cambio estratégico de pasar de servicio a... ay, perdón, no sé qué ha pasado con unas erratas, discúlpenme. A tomar el foco en los resultados o en los outcomes, ¿no? Entonces pasaban de estratificar por pacientes, hacer visitas a domicilio una vez al mes o cada 3 meses y medir variables muy técnico-económicas, a estratificar por perfiles de pacientes, que tienen que ver con la edad, bueno, estas cosas que contó el doctor Huelvas, ¿no? La lógica social es distinta de la lógica puramente clínica, ¿no? Y bueno, no solo hacer las visitas a domicilio, sino han creado centros, tienen la web, una app, etcétera. Y yo recuerdo cuando empezamos a trabajar que ellos decían, es que no podemos ir a hacer más de una visita porque es muy caro, no podemos apoyar a los pacientes psicológicamente porque es muy caro, pero si no lo hacemos perderemos el concurso. ¿Qué hacemos? Bueno, han ahorrado tanto dinero con esto que han podido permitirse el hecho de personalizar las visitas en función de quién lo necesita y cómo, ¿no? Y han hecho un enfoque de KPIs de sanidad basada en el valor, que tiene que ver con los resultados en salud, con la experiencia de paciente y con la adherencia, ¿no? Para ellos, las claves del proceso era escuchar, entender qué necesitaban los pacientes y desarrollar iniciativas. Y aquí ven detrás un poquito el proceso que dijimos la semana pasada: capturar la experiencia de paciente, transformarla, y aquí no está lo de medir, pero luego lo verán que lo tienen, ¿no? Y empezaron a trabajar con la certificación Patients First como, voy a decirlo, premio para implantar todo este proceso. Es decir, es como el reconocimiento al final de que lo has hecho, pero tienes que hacer un camino, ¿no? Entonces, al final ellos vieron que la certificación, todo este proceso que les conté la semana pasada, lo que hace es que tengas 8 dimensiones de experiencia de paciente, que son la comunicación, el apoyo emocional, la transformación en la experiencia de paciente, el empoderamiento, la captura profesional de la experiencia, o sea, saber escuchar lo que ellos decían, pero de manera profesional y sistemática, empoderar a los pacientes y poder medir esos resultados en salud, ¿no? Entonces, el proceso y la norma les dieron estas dimensiones,
Para ellos ha sido un elemento de transformación organizativa fundamental y les ha dado una metodología de trabajo que no necesitan, parece que tiro piedras sobre mi tejado, pero es que en realidad es lo bueno. Cuando tú no necesitas a la consultora más que en un momento, y en ese momento es puntual en el tiempo, y luego tú mismo eres capaz y han desarrollado un equipo brutal y como les decía, o sea, han sido líderes en Europa y ahora son ellos el ejemplo. Entonces, aquí tienen donde se han certificado 2 veces en la central y los puntitos rojos son sus centros locales, ¿no? Todos estos tienen su certificación Patients First, que garantiza que trabajan con este proceso de experiencia de paciente y con estos estándares o dimensiones de experiencia de paciente. Y a raíz de ahí, pues han creado un montón de iniciativas. Por ejemplo, píldoras audiovisuales sobre POC y apnea del sueño, hace que resuelvan dudas, esto hace que los pacientes sean más adherentes, que sean mejores cumplidores y el procedimiento tiene el aval científico de la SEPAR, que es la organización de la Sociedad Científica de Neumología. Han hecho talleres muy interesantes online para cuidar tu enfermedad, para poder alcanzar un espectro muy amplio de pacientes, para darles apoyo psicológico, que es un tema que siempre se infravalora y que tiene mucho que ver con el cumplimiento. Y bueno, han hecho muchas más cosas, ¿eh? Solo he puesto aquí unos pequeños ejemplos. Muy interesante que 2 veces al año se reúnen con un Patient Advisory Board y los incluyen en la toma de decisiones. No tienen voto, pero tienen voz y esa voz es importante y de hecho la valoran como empresa muchísimo, ¿no? Y por último, el tema de medir, pues con ellos tuvimos lo voy a decir, el orgullo de desarrollar los primeros PROM y PREM en terapias respiratorias domiciliarias que existían y que existen y ha sido publicado, pero más allá de eso, por ejemplo, cuando cruzas PROM con PREM aquí sale que hicimos un PREM, me voy a inspirar en la serie esta de Netflix de Unorthodox, ¿no? No ortodoxo, porque los PREM lo que suelen recoger es la experiencia de cómo está usted con el hospital, le atienden bien, la enfermera sonríe, pero eso no es la experiencia de paciente. La experiencia de paciente es me ahogo, mi familia está a mi lado o no está a mi lado, el neumólogo le entiendo o no lo entiendo, esa es la experiencia de paciente. Y entonces, aquí cuando se vio que se incluyó el tema familiar como una de las variables, dice Kinda, como una de las variables, pues lo que se vio es que cuando se incrementaba el apoyo familiar, lo que pasaba es que se reducía las exacerbaciones en enfermedades respiratorias, o sea, muy clara y por eso vale la pena tener un sistema de PROM y PREM, ¿no? Bueno, luego hicieron esta app, pero la app, como han visto antes, es un canal nuevo y todos los pacientes que son menores de 60 años la usan encantados, aquí han tenido una reducción de coste brutal, ¿no? Y bueno, este tema y muchos más los tendrán en el Congreso de Experiencia de Paciente, que es el quinto ya, que tendrá lugar en Barcelona, al cual, bueno, pues me gustaría invitarles y trabajaremos temas desde arquitectura, este tema de PROM y PREM, innovación centrada en paciente, que es un poquito lo que han visto en el tema de Expaderm, y también decisiones compartidas, que ya es un tema más clínico, ¿no? Y pues muchísimas gracias por su atención y espero poder resolver si tienen dudas, estoy encantado de estar a su disposición. Muchísimas gracias, Carlos. Cintia, adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Como siempre, nos ayudas mucho a comprender el concepto y también porque yo creo que los ejemplos son los que más nos ayudan a ir como teniendo un poquito más de claridad en el tema. Pues continuamos con una pequeña evaluación de cierre y yo creo que las preguntas al final, Jimé, o lo hacemos al revés. Yo creo que le damos, sí, está bien. Hacemos la encuesta de cierre y, Okay. y pasamos, si quieren Si ir. gustan mandando sus preguntas. O si alguien quiere abrir también su micrófono, bienvenido para hacer la pregunta directa. Listo, ya está la encuesta, si nos ayudan a responderla y también quienes tengan preguntas pueden ir abriendo micrófonos si quieren irlas haciendo, ya sea al doctor Gualberto o a Carlos.
Déjame ver el chat. Están muy concentrados todos en la encuesta. Si me permiten, ingeniera Cintia, doctora Jimena, Armando Monroy de la Beneficencia Española de Tampico. Quiero pensar que el silencio puede ser como lo que preguntan en la encuesta, ¿verdad? A lo mejor es falta de información para conocer el tema, pero yo sí quisiera aprovechar, digo, ahorita que están aquí el doctor Carlos, que le agradezco mucho su experiencia que nos comparte. Nosotros como hospital estamos trabajando mucho bajo ese concepto y ahorita me ha abierto mucho la perspectiva, lo que han presentado, porque veo que tiene mucho que ver, a lo mejor a veces se ve la experiencia como un tema de servicio más de como en el sentido de trato, como decía hace un ratito, no los resultados clínicos, que finalmente es lo que perseguimos como organizaciones. Y me ha quedado un tanto más claro investigar, ¿verdad? En este sentido, el tema de qué necesita el paciente, qué resultados está esperando. A veces hay cosas que él no conoce porque propiamente pues es un servicio que probablemente no ha experimentado en ninguna ocasión y también seguramente tiene muchas lagunas sobre lo que va a recibir, que es donde nosotros tendríamos que tener la capacidad como organizaciones de poderle transmitir o de diseñar, como nos acaba de mostrar, ese servicio que realmente atienda las necesidades que incluso él desconoce, ¿no? En casos de pacientes que por primera vez ingresan, ¿no? Ya en aquellos que son pacientes recurrentes, pues obviamente hay mucho que aprender de ellos. Pero definitivamente a veces un poquito la falta de información, la resistencia al cambio, son los factores comunes, pero no sé qué nos pudiera recomendar, doctor, para empezar en este sentido y por dónde también transmitir este conocimiento a la gente. Digo, nosotros somos organizaciones, a lo mejor los que estamos aquí, que ya estamos mucho trabajando en temas de calidad, certificaciones y todo, que ya tenemos un sistema trabajado bajo ciertos, pues sí, mecanismos que ya nos acaba de platicar, pero ¿qué nos recomendaría así puntualmente para empezar? Bueno, han visto por el doctor Huelvas y por eso creo que es muy importante que él viniera, porque al estar nosotros en España o en Europa, puede decirse, bueno, es que esto a nosotros no nos aplica o aquí la realidad es muy diferente, ¿no? Ven que se puede hacer en Latinoamérica, que se está haciendo. La semana que viene les recomiendo que vean a la señora Kenny Rodríguez, que es de Brasil, entonces es también una realidad compleja, con muchas capas sociales, ¿no? Y un sistema dual también. Entonces, ellos han podido empezar y yo creo que una manera de empezar es lo que dijimos la semana pasada, no hacer iniciativas sueltas, sino plantearse una estrategia y un proceso. Al estar en calidad, lo que han visto de Vitaler, eso está subsumido, o no sé si es la palabra subsumido, integrado, es mucho mejor, en su proceso de calidad. Entonces, esto no deja de ser una forma de mejora continua más. Entonces, igual que tienes una fuente de mejora continua, que puede ser, no sé, vamos a hacer las calibraciones del laboratorio, por decir algo, ¿no? Tienes una fuente que es cuáles son las necesidades de los pacientes y cuáles son y cómo pueden contribuir ellos junto con los profesionales a mejorarlo. Entonces, al tener 8 estándares, tú lo que tienes son pues puntos de control todo el rato. Estos estándares a lo largo de los años han variado un poquito y, por ejemplo, ahora vamos a incluir uno que es liderazgo, pero no vamos a añadir uno más, lo vamos a incluir en lo que es la parte de experiencia del profesional de la salud, que es importante. Entonces, al ir estándar a estándar, tienes por dónde empezar y luego la metodología con la que trabajamos es hacerlo por workshops, de tal manera que, por eso les decía, ¿cuál es la inversión inicial que ha hecho Vitaler en nosotros? Pues muy pequeña. ¿Por qué? Porque ha pagado 6 o 7 workshops. Si hubiera pagado un año de consultoría, eso hubiera sido carísimo. Si hubiera sido dependiente de nosotros, eso hubiera sido carísimo. Y es un poquito la diferencia si que te vas a un McKinsey, ¿no? Entonces, si eres la Cleveland Clinic, pues sí, igual está muy bien, pero si eres una institución como más pegada a tierra, la parte de workshops está muy bien porque lo que vas a hacer es capacitar a tu plantilla para que lo haga. Y no es tirar piedras contra nuestro propio tejado porque un cliente que tiene la sensación de que no depende de nosotros, como nos ha pasado con Vitaler, te llaman otra vez
o a veces te consultan y es sin coste, pero ojo, pues ya tienes, no voy a decir un amigo, ¿no? Pero tienes una relación que a nosotros como empresa nos beneficia en el sentido, también aprendemos del mercado, aprendemos de ellos nos prescriben a otros, yo qué sé, pero ya no es solo, a ver, ¿cuánto me das? Porque yo te he pagado una hora y tú me has hecho solo 50 minutos, ¿no? Sino vas desarrollando una relación en el tiempo, ¿no? Y no estás pagando por cada minuto de esa relación. Y digo, para finalizar, la relación que exista hoy entre el concepto de atención centrada en la persona y esto que estamos hablando ahorita de experiencia, ¿será fundamentalmente lo mismo? O sea, ¿irá bajo la misma dinámica? Sí, digamos que todo esto se hace porque, o sea, para que a mí lo del paciente en el centro no me gusta porque dices de qué centro y dónde están los dónde están los bordes, ¿no? Entonces, pero sí que tú tengas al paciente como la referencia principal. Que los médicos son importantes, sí, que las terapias son importantes. Al final es un espacio muy dinámico, pero la atención centrada en la persona, yo recuerdo cuando estaba en reproducción asistida que lo que oía ya no se oye, pero es decir, el paciente que espere que yo soy el médico, ¿no? Eso, bueno, pues eso ha cambiado y eso es atención centrada en la persona. ¿Qué necesita esta persona? A lo mejor no le puedo dar todo lo que necesita, quiere o puedo. ¿Por qué? Porque tengo un problema económico, porque tengo una saturación y entonces requeriría 20. Pero todo lo que vamos a ver es cómo lo vamos a sacar. No podemos pasar a los pacientes, ¿no? Es atención centrada en el sitio. Es muy caro. No, vamos a ver qué necesitamos y cómo hacerlo centrado en la persona. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Armando, por esta participación, preguntas muy acertadas, como siempre. Gracias por estar aquí también. Bueno, a mí me gustaría preguntar hacer otra pregunta que está en el chat y es, ¿cómo se puede inspirar y concientizar a los líderes para centrar realmente el desarrollo de sus tecnologías en la experiencia del paciente, doctor Gualberto, por ahí? ¿Qué es primero, no? Algo así es la pregunta. Está en mute. Está en mute, doctor. ¿Cómo se puede inspirar a los líderes, a los directivos, por ejemplo, de una clínica, de un centro? Yo creo que hay que, pues, en un principio ser arriesgado. Por ejemplo, yo estoy en la parte de dirección de gestión clínica y es, uno, primero que todo, alfabetizarse, educarse, conocer todo esto. Pues con Carlos llevamos más de 2 años, casi 3 años, conociendo y hablando del tema, y luego poder cómo aterrizarlo, por ejemplo, en el área de gestión clínica como un proyecto y empezar por estos pilotos, por ejemplo, que hicimos de mapa de experiencia del paciente, eh, que permite conocer esos insights que presenté y que Carlos también presentó incluso en los proyectos que han hecho en España. Yo creo que cuando empieza uno a mostrar eso y se lo muestra a los directivos, se lo muestra a los diferentes actores, al asegurador, quizás a gobierno, empiezas como a tocar esa fibra de sensibilidad y emocional, porque realmente cuando uno hace estos estudios cualitativos, estas entrevistas a profundidad cualitativa, descubres emociones que están ahí de los pacientes y que nosotros no conocemos. Incluso lo hablo como médico, que uno cuando hace la consulta pues no conoce toda esta serie de cosas que el paciente siente cuando llega a mi consulta. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, o sea, uno, educarse; dos, arriesgarse a hacer un mapa y conocer de mano esa curva emocional del paciente, cómo eso está impactando al final que mi paciente no logre un resultado en salud que queremos, ¿sí?
Entonces, yo creo que la forma es esa, de inspirar, además trabajar en un proceso de duro al interior de las organizaciones de poder alfabetizar, educar. O sea, esto es un trabajo constante de poder hacer eso. Y quizás uno de los puntos que inspira también es traer al paciente, por ejemplo, cuando ya se recoge esta información, a reuniones con líderes de la institución y que ellos cuenten lo que ha pasado con la entrevista. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos unos videos y tenemos algunos testimonios de los pacientes hablándole a nuestros líderes, con algunos médicos en muchas reuniones donde lo llevamos y expresan lo que ellos sienten y lo que mostramos los resultados. Entonces empieza como a darse esa cadena por así decirlo, en favor o a lograr que tú ganes adentro dentro de la organización para poder seguir fortaleciendo este proceso. Es un proceso largo, difícil, pero bueno, hay que empezar, como en toda la vida, digo, es arriesgarse y dar ese primer paso. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, y es... Carlos iba a decir algo, ¿no? Sí, me gustaría añadir este punto que tiene que ver con la pregunta anterior, de por dónde empezar, ¿no? Entonces, igual que hay empezar de arriba abajo, que es montando un proceso y a partir de ahí generar proyectos, pues otros hospitales han empezado al revés, de abajo arriba. Han empezado, como decía el doctor Huelvas, con su proyecto, pero ese proyecto, en vez de hacerlo así tal cual, como el que han visto de Expaderm, nosotros ya les estamos incorporando esos estándares y a partir del proyecto van creando su proceso. Entonces, las dos vías son iguales. Entonces, bueno, no son iguales, quiero decir, son dos puntos de apalancamiento por donde entrar. A lo mejor la primera hay que convencer a toda la organización y es complicadísimo, y la segunda a lo mejor es decir al gerente, ¿me autorizas a hacer esto en el área de mieloma múltiple, por decir algo? Y como es un riesgo menor que no implica la transformación de toda la organización, pues se puede ir adelante. Y luego ahí cuenten con la industria, ¿no? La industria, aparte de los fármacos, pues son también los proveedores de máquinas, etcétera, 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 que están muy interesados. No voy a decir nombres porque si no es hacer publicidad, pero los alemanes los americanos también, ya estoy diciendo mucho. Entonces, a partir de ahí, porque para ellos son formas de acceso al mercado. Sin duda, sin duda. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta del público, por aquí de los asistentes. Bueno, si no hay más preguntas, lo único extra que queremos compartirles es, recuerden que viene el miércoles 20 de diciembre a las 10 de la mañana nuestro último webinar de esta serie, que es Diseñando los Servicios Orientados al Paciente. Y bueno, en este caso tendremos a una ponente de Brasil, que es Kelly Rodríguez, que será invitada, y bueno, por supuesto, Carlos Besos, que también estará con nosotros nuevamente. Así que le damos la más pues cordial agradecimiento al doctor Huelvas, al doctor Egualberto Huelvas, para que pues nos siga acompañando en este camino, nos siga compartiendo de todo el aprendizaje y experiencia que ya llevan avanzada. Así que cuenten con nosotros y nos vemos el siguiente miércoles para concluir esta serie de webinars. Muchísimas gracias a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches en donde estemos y que pasen muy buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos.